Bienvenidos los que nos están sintonizando por medio de las redes sociales. Este es el Ministerio Casa de Restauración y Salvación y mi nombre es el Pastor Juan Cisneros. Y le pido tan amable que tome su lugar en esta tarde. El tema que traigo para usted en esta hora es una voz incomparable. Una voz incomparable. Entre muchas voces que nosotros oímos en el diario vivir, la voz que es incomparable es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice San Mateo capítulo 7, versículo 28, que cuando Jesús terminó de hablar a la gente se admiraba y se sorprendía de la doctrina que Jesús hablaba. Porque si algo tenía Jesús para hablar, era autoridad. Y la gente se admiraba, dice, porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y cuando la gente empezaba a oír a Jesús, a la gente le gustaba de la manera como Jesús hablaba. Y una de las cosas que Jesucristo dice en las Escrituras, que Él hablaba lo que oía del Padre. Él hacía las obras que el Padre le decía que hiciera. Jesús en todo su ministerio, miramos en los evangelios, Jesucristo fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y es una de las maneras en la cual nosotros como creyentes o como iglesia vamos a poder ser efectivos en el ministerio o en el servicio a Dios. Solamente cuando somos movidos y somos guiados por medio del Espíritu Santo de Dios. Las multitudes seguían a Jesús. Donde llegaba Jesús, llegaban las multitudes. Pero las multitudes no solamente llegaban por la manera como hablaba Jesús, sino que las multitudes llegaban por las obras que hacía Jesús. Y Jesús mismo decía, las obras que yo hago, dice, yo no las hago, el Padre es el que las hace por mí. Pero entre tantas voces que usted oye, ¿a cuál es la voz a la que usted le hace caso? Por decir, está la voz humana, la voz de nosotros mismos, está la voz nuestra, está la voz de la gente que tú oyes, está la voz del enemigo, pero también está la voz de Jesús. Son 4 diferentes tipos de voces. Por ejemplo, la voz tuya te habla conforme tú te sientes. Si tú te sientes con temor, la voz tuya te quiere hablar con temor. Si tú te sientes confundido, tu voz te quiere hablar con confusión. Si tú te sientes necesitado, tu misma voz te va a hablar conforme a lo que necesitas. Pero está la voz también de la gente, imagínense. Moisés, la voz de Moisés, la voz de los profetas, la voz de los apóstoles. En una ocasión Dios manda y llama a Moisés. Y le dice Dios que Dios lo había escogido para sacar a un pueblo. Oye bien, la voz de Dios contra la voz de Moisés. Porque como hombres nosotros usualmente podemos poner excusas. Y Moisés dijo, pero Señor, yo soy un hombre tartamudo, Señor, yo no sé hablar, Señor. Esa era la voz que Moisés estaba hablando y la voz que Moisés estaba oyendo. Pero no importa cuál voz, la voz de Dios siempre va a permanecer. La voz de Dios siempre va a estar por encima de cualquier voz. En una ocasión el apóstol Pablo dice que se encontraba en alta mar. Y mientras Pablo se encontraba en alta mar, hubo un gran viento que rompió la nave.
Y dice Pablo, su voz Pablo decía, nosotros ya nos habíamos puesto sentencia de muerte. Miren, la voz de Pablo decía, aquí vamos a quedar todos muertos en medio del mar. Pero vino la voz de Dios, vino la voz del ángel. Porque la voz tuya no quiere decir que sea la voz de Dios. Es muy diferente, porque los planes tuyos no son los planes de Dios muchas veces. Nosotros miramos nuestros planes conforme nosotros estamos caminando, pero acuérdese una cosa, que Dios mira mucho más allá las cosas. Dios es eterno, Dios es el mismo de ayer, es el mismo de este momento que estoy predicando y será el mismo de mañana. Él no cambia, en Él no hay sombra, no hay valencia, ni sombra de variación. Nuestro Dios no cambia, su voz no cambia, su palabra no cambia. Los tiempos pueden cambiar, las generaciones pueden cambiar, pero al Dios que yo le vengo a predicar en esta hora, Él no cambiará. Lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Lo que Él dice, Él lo va a hacer, porque Él es fiel a su palabra. Pero la voz tuya te dice, no vas a poder. Sería imposible que tú lo vayas a hacer. Pero si tú haces caso a la voz a tu voz, si tú crees a tu voz, entonces vas a perecer juntamente con tu voz. Pero también está la voz de la gente. Hoy bien, hermano, la gente hoy está contigo y mañana ya no está contigo. La gente hoy te puede apoyar y mañana ya no te puede apoyar. No es garantía la voz de la gente. ¿Qué le pasó a Aarón en el desierto por hacerle caso a la gente, por oír la voz de la gente? ¿Qué le pasó a Aarón? La gente le dijo a Aarón, la voz de la gente le dijo a Aarón, haznos un becerro de oro, porque Moisés no sabemos qué estaba haciendo. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Moisés estaba haciendo lo que todo hombre de Dios hace, conectado en la presencia de Dios. No más que el pueblo no sabía. Y Aarón, tristemente, Aarón oyó la voz del pueblo y les hizo el becerro, porque en Egipto era muy común y era muy normal usar ese tipo de dioses. El dios del becerro, en cualquier tipo de dios tenían los egipcios. Y acuérdense que este pueblo de los hebreos venía de una nación egipcia, en los cuales adoraban y servían a muchos dioses. Y Aarón, por hacerle caso a la voz de la gente, cometió un gran error. Ahora, yo no digo que la gente no siempre no tiene error. Hay gente que Dios va a usar para usarla para bendecir tu vida. Hay gente que Dios va a usar para darte una palabra de Dios. Hay gente que Dios va a usar para darte palabras de motivación. Pero también está la voz del enemigo. Y usualmente la voz del enemigo es la voz que trae mentira. Porque si tú miras desde el huerto del Edén, cuando Dios le había dicho a Adán y le había dicho no, que todo pudiera comer, de todo árbol puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice la Biblia que la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra. Y se le acerca la serpiente a él, como que Dios te ha dicho que de ningún árbol puedes comer. La voz mentirosa, porque es lo único que el enemigo le va a hablar, pura mentira, porque Él es padre de toda mentira. Él vino a robar, Él vino a matar y Él vino a destruir, pero le traigo buenas nuevas. Aunque Él vino a matar en el principio, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si usted está en Cristo, si usted sirve a Cristo, si usted busca a Cristo, usted tiene la vida en abundancia. Usted no puede carecer de esta vida. Un cristiano verdadero no puede carecer de la vida que Cristo ofrece. Gloria a Dios. Y le dijo la otra cosa, no vas a morir, no es cierto que vas a... Otra voz mentirosa. ¿Por qué oyó la voz de Eva? ¿Por qué oyó la voz de él? Por eso le digo, tenga cuidado, ¿qué voz está oyendo usted?
con que no vas a morir, o sea, contradiciendo siempre, porque la voz del enemigo siempre va a contradecir lo que dice la palabra de Dios. Él contradijo lo que Dios le había dicho, que no iba a morir, y sí murió de la manera espiritual. Pero viene la voz incomparable, la voz de Jesucristo. Oye bien, la voz de Jesucristo es diferente a todas las voces, porque esta voz de Jesucristo, lo que te va a producir tú a oír la voz de Jesucristo te va a producir confianza. La voz de Cristo produce confianza. La voz de Dios produce fortaleza. La voz de Dios produce paz. La voz de Dios produce seguridad. ¿A cuál voz tú vas a oír? ¿O cuál es la voz que tú estás oyendo en estos tiempos? Y primera cosa que quisiera hablar, el tema, una voz incomparable. Primera cosa, ¿por qué la voz de Jesucristo es incomparable? Bueno, primeramente, porque la voz de Jesucristo levanta a los muertos. No hay otra voz que pueda levantar a los muertos. No hay otra voz que pueda dar esperanza. No hay otra voz que pueda dar vida. No hay otra voz que pueda dar paz. No hay otra voz que pueda dar seguridad. No hay otra voz que pueda dar tranquilidad. Nada, ninguna voz se comparará a la voz de Jesucristo. Y Jesucristo no solamente resucita a los muertos físicos, sino que más poderoso, resucita a los muertos espirituales. Dígame usted antes estaba muerto en delitos y pecados. Usted de verdad antes estaba muerto en delitos y pecados. ¿Qué voz oyó que lo resucitó? ¿Qué voz oyó que lo levantó? ¿Cuál es? Yo también hace años estaba muerto en delitos y pecados y oí la voz de Jesús que decía que me levantara de los muertos, y esa voz es la misma voz que le habla a todo aquel que quiere tener vida y vivir en abundancia. ¿Hace cuánto oyó usted la voz de Jesucristo? ¿Hace cuánto usted atendió el llamado de Jesucristo? El llamado a la salvación. Nadie se compara a esa voz. Fíjese lo que dice San Juan capítulo 5 versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Viene la hora, y la hora es cuando los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios, porque hermano, no todos la oyen. No todos pueden oír la voz de Jesucristo. La voz de Jesucristo se puede manifestar a través de un mensajero. La voz de Jesucristo se puede manifestar a través de una persona. La voz de Jesucristo se puede manifestar siempre a través de su palabra. ¿Qué voz está oyendo? Y la voz de Jesucristo tenía poder y tenía autoridad, porque en una ocasión había un hombre que estaba muerto, tenía 4 días de muerto, su carne ya estaba deshecha, porque para esto le mandan a decir a Jesús, el que amas está enfermo. Y yo pienso, Jesús, la Biblia no dice, yo pienso Jesús decir, vamos a esperar a que muera, pero que muera bien muerto. Al punto que su carne esté deshecha, al punto que no haya ni 1% de que pueda. Vamos a esperar que se deshaga su cuerpo. A los discípulos, estoy especulando, la Biblia no dice, para que no lo busquen la Biblia. Y dice que Jesucristo, y fíjese hermano,
las palabras, la voz de Jesucristo trae consuelo. Porque cuando llega Jesucristo, dice que pasaron 2 días y 2 días de camino fueron 4. Lázaro ya estaba muerto, pero Lázaro estaba bien muerto. Estaba bien muerto Lázaro. Y María y Marta, su hermana, estaban desconsoladas, tristes, angustiadas, adoloridas por la muerte de su hermano Lázaro, que es algo muy común como hermana. Pero Jesucristo llega y las exhorta y les dice: ¿no les he dicho que si creen van a mirar la gloria de Dios? Parece ser que ya les había dicho anteriormente. Parece ser que ya les había enseñado de que creyeran para mirar la gloria de Dios. Y les vuelve a recordar porque dice: no les he dicho. Eso quiere decir de un pasado, que si creen van a mirar la gloria de Dios. ¿Dónde pusieron a Lázaro? Allá está, Señor. Muevan la piedra. Y viene la voz de autoridad, la voz incomparable, que cuando la muerte oye esa voz tiene que huir. Tiene que huirla cuando oyen esa voz. Y dice Jesucristo: ¡Lázaro! Quizás no gritó tanto como yo, porque yo soy muy gritón, pero posiblemente levantó la voz. ¡Lázaro, sal fuera! Fíjese, le mandó que saliera. Yo no sé qué pasó. Un cuerpo descompuesto, un cuerpo deshecho, unos órganos echados a perder. Yo no sé qué pasó, pero cuando oyó la voz de Jesús, inmediatamente Lázaro se levantó y salió en el aire. Esta es la voz incomparable, y esa voz sigue dando vida, esa voz sigue dando esperanza, esa voz sigue produciendo paz, esa voz se sigue oyendo en estos tiempos, y esa voz se tiene que seguir oyendo en el 2026. Esa voz se sigue oyendo en estos tiempos. Hay mucha gente muerta espiritualmente, pero que van a oír la voz de Jesús. Y cuando oigan la voz de Jesús, Jesucristo los va a resucitar. Que no importa qué tan muerto esté, no importa, Lázaro estaba echado a perder. Hay gente que está echada a perder en el mundo, quizás podrida en el mundo, pero no importa, con que oiga la voz de Jesús, con que Jesús lo llame, con que Jesús le clame, con que Jesús lo llame, eso es suficiente. Solamente necesitamos oír la voz de Jesucristo. Sí, hermano, hay alcohólicos, hay drogadictos perdidos, pero van a oír la voz de Jesús. Y cuando oigan la voz de Jesús, aquí van a estar en la iglesia, van a servirle. Hermano, ahí hay mucha gente con talentos. Ahí hay gente que Dios tiene dones para ellos. Hay gente que Dios tiene ministerios para ellos, pero no se van a dar cuenta hasta que no oigan la voz de Jesucristo. Y se levantó Lázaro, hermano, y todos quedaron sorprendidos de ese gran milagro. Dígame usted, ¿quién puede hacer eso? Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa voz da vida a Jesucristo. Dijo en una ocasión: las palabras que yo les vengo a hablar, las palabras que yo les vengo a hablar son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. ¿Cómo no la gente se va a quedar con la boca abierta? Cuando Jesús hablaba, yo pienso que la gente se quedaba con los ojos telones y con la boca abierta. ¿Cómo no? Si los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los conocedores de la ley no podían hablar como Jesús. Por eso cuando los alguaciles oyeron hablar a Jesús: oh, este no es igual a ellos, este no es como saduceo, este no es como el fariseo, este trae algo diferente, este trae algo especial. ¿Cómo no? La vida del Padre.
Eso es lo que, por eso Jesús hacía diferencia, por lo que Él traía dentro de Él. Y Él traía el Espíritu Santo de Dios. Él era la vida, dijo, yo soy el pan de vida. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quién podía decir eso? Solamente el Hijo de Dios. Nada ni nadie, ninguna voz se puede comparar a la voz de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero no solamente esa voz tiene poder para levantar muertos, lo más poderoso, esa voz tiene poder para perdonar pecados. Es una ocasión, esa voz perdonó sus pecados. En una ocasión Jesucristo entró a casa de un hombre llamado Simón. Y dice la Biblia que Simón lo invitó a su casa y Jesús amablemente atendió el llamado a la casa de Simón. Y en ese lugar, cuando Jesús entró a la casa de Simón, había una mujer. Parece ser que esa mujer tenía un mal testimonio. Porque había una mujer que dice que cuando Jesús entró a la casa de Simón, dice que esta mujer llega y lo primero que hace, se postra delante de Jesús y empieza a derramar sus lágrimas a los pies de Jesús. Y con sus cabellos empezó a limpiar las lágrimas. Y Simón, como siempre, hermano, porque el religioso siempre va a estar criticando nomás. Para el religioso todo es pecado. Y Simón el fariseo le dijo, dentro de él, decía Simón el fariseo, dentro de él, si este hombre fuera profeta, supiera qué mujer es la que le está tocando los pies. Pero como Jesús sabía todas las cosas, Jesucristo le dijo, Simón, entré a tu casa y no me diste un beso en mi mejilla. Simón, entré a tu casa y no me diste agua para lavar los pies. Pero esta mujer, desde que entré, no ha cesado de derramar sus lágrimas, no ha cesado de limpiar sus lágrimas con sus cabellos en mis pies. Había un acreedor, y un acreedor es una persona que hacía préstamos, como un prestamista, vamos a ponerle para que podamos entender. Un prestamista, dice, uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50 denarios, Simón. ¿Cuál crees tú, Simón, que estuvo más agradecido? Simón dice, no, pues Señor, el que se le perdonó más, los 500. Bien has dicho, Simón, el que mucho se le perdona, mucho agradece. Entonces parece ser que esta mujer se le había perdonado mucho. Y Jesús le dijo a la mujer, mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Quién tenía? Por eso el problema de los fariseos es cómo puede ser que Jesús pueda perdonar pecados si solamente Dios los puede perdonar. Pero ellos no entendían, ellos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y le dijo, tus pecados te son perdonados, porque solamente Jesucristo puede perdonar pecados. Nadie puede perdonar los pecados como que Jesús no puede perdonar. Hermano, ¿cuánto se te perdona? ¿Se te perdonó mucho, se te perdonó poco? ¿Cuánto se te perdonó? Porque depende de lo que se te perdonó, vas a ser agradecido. Jesús dijo, el que mucho se le perdona, mucho agradece. ¿Usted es agradecido? ¿A usted se le perdonó mucho? Si a usted se le perdonó mucho, entonces tiene que estar agradecido con Dios, que al que se le perdona poco. Y esta voz tiene poder para perdonar pecados. Y esa historia de Simón la puede buscar si quieren en Lucas capítulo 7, versículo 48. Ahí se encuentra este pasaje. Esa voz audible, esa voz admirable, esa voz incomparable tiene poder para dar descanso. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza.
Usted viene triste, usted se siente afligido, usted se siente cansado, usted siente que no puede seguir hacia adelante. Fortalezcase en Dios y en el poder de su fuerza. Cuando usted se fortalece en Dios, la debilidad desaparece, el cansancio desaparece cuando se fortalece en Dios y en el poder de su fuerza. ¿Cómo vino usted? ¿Cómo se siente usted? La solución está en buscar a Dios, en fortalecerse en Él y en el poder de su fuerza. Y segunda cosa, esta voz es admirable no solamente porque levanta a los muertos, sino también esta voz, esta palabra es admirable porque sana a los enfermos. Aleluya. ¿Usted cree que Dios sigue sanando en estos tiempos? De verdad. Pero ¿por qué no miramos las sanidades de Dios en estos tiempos? Porque gente enferma hay. Gente necesitada hay. Dice el salmista en el Salmo capítulo 107, versículo 10, dice, envió su palabra. ¿Qué envió? Su palabra. Y al enviar su palabra es como enviar su voz. Envió su palabra y los sanó. Me gusta que dice, a todos. No quedó ningún enfermo. Lo sanó a todos completamente. ¿Sabe una cosa, hermano? Muchas veces nosotros, en vez de oír la voz de Jesús, oímos la voz del mundo. La gente está atemorizada. Mira las noticias y le empiezan a comer las uñas. Y cristianos están atemorizados por lo que dicen las noticias, porque están oyendo la voz del mundo. Pero dime tú, el mundo no quiere oír la voz de la iglesia. Pero ¿por qué el cristiano sí oye la voz del mundo? Cuide qué voz está oyendo usted. Si la voz que usted está oyendo le trae temor, no es la voz de Dios. Cuando Jesucristo llegaba, en una ocasión Jesucristo va caminando sobre las aguas y los discípulos se atemorizaron. Y Jesús le dice, no tengan cuidado, soy yo, una voz que produzco paz, una voz que produzco tranquilidad. Y dice la Biblia que los discípulos lo recibió, porque eso es lo que da la voz de Dios, lo que da la voz de Jesús es paz y tranquilidad al corazón. No le haga caso a su voz, no le haga caso a la voz de la gente, no le haga caso a la voz del enemigo, hágale caso a la voz de Dios. Hermano, es que yo no oigo la voz de Dios. Es que mire, si usted no oye la voz de Dios es porque no lee la Biblia. Porque si usted lee la Biblia, usted va a oír la voz de Dios aquí. Dios le va. ¿Usted cree que Dios sigue hablando por medio de la Biblia? Si usted quiere que Dios le hable, póngase a leer la Biblia. Escudriñe las Escrituras y ahí Dios le va a hablar. Ahí usted va a oír la voz de Dios que lo va a ministrar a su vida personal. El tiempo, no sé, se apagó el reloj. Fíjese, en una ocasión en San Marcos capítulo 2, versículo 1, hubo un hombre enfermo. Y ¿sabe qué, hermano? Dice la Biblia que este enfermo, dice que tomaron el lecho de este enfermo 4 hombres. Y dicen, como era tanta la multitud donde estaba Jesús y no podían entrar a donde estaba Jesús, dice que rompieron el techo por arriba. Le hicieron, ¿qué pasó después con el techo? Yo no sé qué pasó después con el techo que abrieron. Pero dice que los 4 bajaron al enfermo. Fíjese, hermano, un trabajo en unidad. Un trabajo, hermano, el trabajo en unidad sí funciona. El trabajo en equipo sí funciona. Y dice que lo bajaron por el agujero del techo y exactamente lo pusieron a donde estaba Jesús. Y Jesucristo les dijo, por su fe les dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados? Y la gente se alborotaba, ¿quién es este para perdonar pecados? Pero no sabían y no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios.
Al oír su voz, los enfermos eran sanados. Sus palabras son fieles. Y hermano, el ser humano, hermano, hoy dice algo y mañana cambia se le olvida lo que dice. A mí se me olvidó que te había dicho eso, hermano, se olvida. Pero hermano, a Dios no se le olvida lo que tú le dices. A Dios no se le olvida lo que Él te ha dicho. Pueden pasar años, pueden pasar décadas, pero a Dios no se le olvida lo que Dios te dice. Lo que Dios te prometió, Dios te lo va a cumplir. Si Dios te dio una palabra y han pasado años, créelo que se van a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, Él lo cumple, porque Él es fiel y es verdadero a sus palabras. Y algo que tiene su palabra nunca cayó a tierra. Si la palabra de Samuel no cayó a tierra, ¿cuánto más la palabra de nuestro Dios? Si la palabra de los profetas no cayeron a tierra, ¿cuánto más la palabra de nuestro Dios? Entonces nos olvida muchas veces lo que decimos. Y algo que son buenos para recordar son los hijos. ¿Te acuerdas hasta que tú me dijiste y me prometiste? Se le olvidó al palo y se le olvidó, pero a ellos no se les olvida. A nosotros se nos puede olvidar muchas cosas que decimos por el trequeo del día, como usted lo quiere, pero a Dios no se le olvida lo que le ha dicho. Créale lo que Dios da. Crea que Dios lo va a hacer. Crea que Dios lo va a cumplir. Crea esa palabra, porque esas palabras son palabras incomparables. Y esas palabras no solamente le dieron vida en ese momento, sino le siguen dando vida. Esas son las palabras de Jesús. No son palabras huecas ni vacías. Son palabras que tienen autoridad. La voz de Dios se oye a través de su palabra, por decir el ejemplo. La voz de Dios, ¿dónde se paseaba? En el huerto del Edén se paseaba la voz. ¿Qué pasó con Eva? ¿Por qué Eva tuvo miedo a esa voz y anteriormente no era la primera vez que había oído quizás esa voz? Hermano, porque el pecado siempre te va a confrontar. Ellos se escondieron, dice, ¿oí qué? Oí tu voz y tuve miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Si esa voz parece ser que ya la tenían que haber conocido. Por el pecado que cometieron, se sintieron desnudos. Pero hermano, esa voz se sigue oyendo en estos tiempos. Usted sea una voz de Dios para otros. Usted sea una voz de Dios donde usted. Háblele a la gente de Dios, que Dios lo use con su voz para que otros oigan de Cristo, para que los muertos resuciten, para que los muertos se levanten. Dios, pero yo creo en la voz de la palabra, pero también creo en la voz audible del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que Dios sigue hablando audiblemente a través del Espíritu Santo de Dios, no solamente en el tiempo pasado. Jesús le habló audiblemente, el Espíritu le habló a Felipe audiblemente, acércate a ese carro. Y ahí va el eunuco. Y creo que esa voz se sigue oyendo. El problema es que nosotros no la oímos. Nosotros no la conocemos muchas veces la voz y no se preocupe, así le pasó a Samuel. Cuando Samuel estaba con el sacerdote Elí, dice que una voz le dijo, Samuel, Samuel, y él pensó que era la voz de Elí. No conocía la voz de Dios. Así estamos muchos, no conocemos todavía la voz de Dios. Samuel, Samuel, y va con Elí y le dice, aquí estoy, ¿qué quieres? Y la tercera vez Samuel entendió, esta voz es voz de ti. Y le dice, si te vuelve a hablar esa voz, dile, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Pero no conocía la voz de Dios. Y hay muchos, hermano, que ya estamos grandecitos en el Evangelio y no conocemos la voz de Dios. Ahora, no estoy diciendo que hay gente que sí conoce la voz, pero hay muchos que no conocemos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a hacerle más caso a otras voces que a la misma voz de Dios.
Hágale caso a la voz de Dios, porque Dios sigue hablando audiblemente. Esa voz no solamente habla audiblemente, sino que esa voz de Dios sigue echando fuera demonios. Dice Mateo capítulo 8, versículo 16, dice que cuando llegó la noche, dice que le trajeron a todos los endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Y esa misma palabra es esa misma palabra que se tiene que seguir oyendo en estos tiempos. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano, y meditando y estudiando. La gente piensa que echar fuera demonios solamente de una persona que se manifiesta un espíritu, no. Y ya sanó. Hay espíritus inmundos, y Dios los reprenda, que están en los aires, que están deteniendo el avance de la iglesia en los aires, que se paran en los aires para querer detener que la iglesia avance. No, hay unos que se miran y hay otros que no se miran. Pues la autoridad que Jesús le dio es para también echar fuera a los que no se miran. Por eso dice el apóstol Pablo que nuestra lucha es contra principados, contra potestades y contra gobiernos de las tinieblas. Pero la iglesia de Jesucristo tiene la autoridad y tiene el poder para echar fuera. Cuando la iglesia ora, hermano, los aires se limpian. Cuando la iglesia ora, hermano, intercede, las fuerzas del enemigo son destruidas. Cuando la iglesia ora, pero el problema para que la iglesia ore, hermano, sí, hermano, todo está en la oración, hermano. Usted tiene la autoridad. Yo tengo la autoridad, y esa autoridad que Jesús le ha dado de su palabra sirve para que usted hable con denuedo y hable con autoridad. Esa palabra que Jesús le ha dado sirve para que usted ore con denuedo y ore con autoridad. Pero esa autoridad que Jesús le ha dado a la iglesia sirve para expulsar fuera demonios. ¿Lo cree? Pero no solamente la voz de Jesús es incomparable porque Jesucristo levanta a los muertos, no solamente porque sana a los enfermos, sino porque esa voz le obedecen todas las cosas. Fíjese, hermano, todo lo que fue creado por Dios, toda la naturaleza, ¿usted cree que la naturaleza le obedece a Dios? La naturaleza le obedece a Dios. Claro que si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano, la naturaleza le obedece a Dios. Los espíritus inmundos dice que ellos creen y tiemblan, pero ¿sabe quién es el más duro en obedecer a Dios? ¿Sabe quién es el más duro en obedecer a Dios? Los seres humanos. Los seres humanos somos los más duros en obedecer a Dios. El cielo no tiene problemas para obedecer. La creación no tiene problemas para obedecerle. Los demonios no tienen problemas para obedecerle en su nombre. El problema lo tiene el ser humano, que somos los que menos queremos obedecer a Dios. Y aún así Dios nos sigue amando. Sí, hermano. Los seres humanos somos los más duros en querer obedecer a Dios. Pero aquí hay puros que obedecen. Ese es lo bueno, aquí hay puros que obedecen. Porque aquí están en la iglesia. Pero por si vino uno, por si está uno que no. Pero no se preocupe, Dios lo ama de la misma manera. Dios le ama como al que le obedece, como al que no le obedece, los ama de la misma manera. Dios no hace diferencia, y termino con esto, no sé el tiempo, termino con esto. La tierra misma le obedece. La voz de Dios directa a través de otra persona. La obra de Dios a través de alguien, como las sanidades, como los milagros, como los prodigios. Dios sigue hablando. Dios sigue trabajando. Dios sigue obrando. Jesucristo dijo: mi Padre y yo
hasta hoy seguimos trabajando. Dios sigue trabajando. Dios nunca para de trabajar. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que Él quiere trabajar con usted. Él quiere trabajar de su lado. Él quiere que usted trabaje con Él. Pero muchas veces, el más duro, ¿quién es? Nosotros mismos. Si Dios sigue hablando, su voz se sigue oyendo en estos tiempos, la voz de la iglesia se tiene que seguir oyendo. Y se tiene que seguir oyendo allá en el mundo. Hay muertos que Dios va a resucitar allá en el mundo. Pero lo quiere usar a usted y me quiere usar a mí para poder resucitar. Y no le estoy dando propaganda, viene el día de evangelización, pero si puede venir, aquí vamos a estar. Dios sigue hablando. Dios, dígale al que está al lado de usted, Dios sigue hablando. Su voz se sigue oyendo. Hermanos que nos acompañan por medio de las redes, fue un privilegio poder compartir este mensaje. Acuérdese el tema. Su voz, una voz incomparable. Primer punto que tocamos. ¿Por qué es una voz incomparable? Porque su voz levanta a los muertos. ¿Por qué su voz es incomparable? Porque su voz sana a los enfermos. ¿Y por qué su voz es incomparable? Porque su voz le obedece todas las cosas. Dios les bendiga y nos miramos hasta la próxima.